Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Educando y Maleducando. El día de hoy nos acompaña Patricia Herrera, quien es VP del consorcio EdTech. Bienvenida, Pati. Muchas gracias, Tere, por tu programa. Fíjate que actualmente soy VP, vicepresidenta del consorcio EdTech, en donde tenemos una gran variedad de escuelas. Una de ellas es una escuela de niños, otra escuela de emprendedores y también, por ejemplo, lideramos varias universidades y sobre todo queremos transformar la educación en función de la tecnología que estamos en vísperas de eso. Por eso te invitamos, porque justo lo que veíamos era eso, ¿no? Este objetivo de la transformación, y algo que nos encanta platicar en este programa es eso, cómo podemos realmente innovar y transformar la educación en nuestro país. No, y impulsarla a que sea algo relevante para los tiempos. No hay nada más relevante que la inteligencia artificial, ¿no? O bueno, claro, no sé si es relevante todavía, pero está en boca de todos. Cuéntanos, ¿tú cómo observas que está, o cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial dentro de la educación? ¿Está llegando a Latinoamérica? ¿Todavía no está llegando? ¿Cómo? ¿En qué forma? Como que es un enigma, de cierta manera, ¿no? Al que muchos le tienen miedo. Claro, así es. Fíjate que hablar de inteligencia artificial yo creo que no es un término nuevo. La inteligencia artificial tiene sus años desde la aparición de la misma tecnología y se va conformando en este caso, ¿no? No es que no exista o ya la estamos viviendo, la estamos disfrutando en este caso, pero sí la educación tiene muchos retos, ¿no? Entre ellos, este cambio metodológico que deben tener los maestros y sobre todo la educación, ¿no? Las instituciones por su cuenta tienen un reto, sobre todo, de transformar sus currículos, de transformar, por ejemplo, sus planes y programas de estudio con un acercamiento más puntual de la inteligencia artificial. Entonces, es un gran reto que tiene la educación. Ya lo teníamos desde hace muchos años. La pandemia lo que vino a hacer es acercarnos más al uso de esta tecnología. O evidenciarlo, ¿no? Acelerarlo. Yo creo que evidenciar, para mí también ante padres de familia, como ante el mundo, ¿no? Como que se abrió así y todo el mundo vio para adentro y dijo, faltan cosas, sí. ¿no? ¿Cómo le estás usando, no? O cómo te estás resistiendo al cambio. Porque fíjate que algo muy importante que se visualizó es esta falta de habilidades tecnológicas, ¿no? Esta brecha digital tan amplia que tenemos y que incluso todavía se sigue observando en muchas áreas, ¿no? Pero en la educación sobre todo, no es nuevo esto, incluso sobre todo las recomendaciones en este caso de la UNESCO, de varias instituciones grandes, por ejemplo, dicen la incorporación de la tecnología en la educación. Siempre ha existido estas recomendaciones. Sin embargo, hay muchos factores ahí por la cual no se ha incluido. Una de ellos es la capacitación, esta adopción, ¿no? Esta parte del cambio metodológico que debemos de tener. Y hay un concepto muy importante ahí, por ejemplo, nosotros, y yo me considero que somos alumnos del libro, ¿no? ¿Cómo nos enseñaron, en este caso, a aprender, ¿no? ¿Quiénes eran nuestra primer fuente de información? O las monografías. Sí, exactamente. Sí, entonces, claro. Por ejemplo, cuando nos acercábamos al conocimiento, ¿quiénes son nuestras fuentes de información? El maestro, las bibliotecas, era nuestra única fuente de información, ¿no? Creo que hemos tenido esa oportunidad de visualizar esos cambios que ha tenido la tecnología en la humanidad, por eso es antropológica. La tecnología en este caso ha cambiado la forma de vivir, de pensar, incluso de interactuar y de estudiar. No fueron hechas para la educación, pero tampoco fueron hechas, por ejemplo, para otras áreas como para la medicina, la ingeniería, tampoco fueron hechas para eso. Sin embargo, debemos de adoptarla. Porque, vuelvo a ese término, la tecnología es antropológica, ¿sí? Cambia esa forma de ser. Entonces, ¿Cómo va a usar un colegio o un docente la inteligencia artificial?
Primero tiene que visualizarse, hacer una introspección de cómo estás usando la tecnología, es decir, cuáles son tus habilidades. En la experiencia que yo he tenido a nivel Latinoamérica, y no es aquí en México solamente, sino en todo lo que es Latinoamérica, sí hay una brecha muy grande con los maestros. Y como les digo, hay factores ahí donde, por ejemplo, se habla de esta falta de capacitación, esta falta de recursos también, hablamos de la accesibilidad. Una resistencia al cambio. Fíjate que esa es la más marcada. Tocas algo muy importante. Por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de hacer implementaciones o de trabajar muy de cerca con maestros, muchas veces lo que tenemos que tocar no es los beneficios de la herramienta, sino qué te va a ayudar a ti como maestro. Aunque tú tengas una gran herramienta, que tengas una gran herramienta, si tú no haces ese cambio de decir, oye, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes beneficiarte en muchas cosas. Si no haces ese cambio, o sea, esa concepción que tú tienes con la tecnología, difícilmente la adoptas, ¿no? Sí, al revés, vas a decir, no me sirve para nada. Exactamente. Y no te das la oportunidad de indagarla, de explorarla. ¿Para qué me sirve este recurso? ¿El para qué? Claro, ¿no? Y entonces vienen estas cuestiones de, no, es que me va a quitar mi trabajo, me va a sustituir, la tecnología es mala, por ejemplo. Pero es más factible que esas personas pierdan su trabajo por no saber usarlo, sí, que si lo saben, porque cuando ya lo saben, ya entienden en qué es lo que tienen que hacer para mantenerse al día, si no te vuelves obsoleto. No solo como docente, no puedes enseñar lo que no entiendes también. Claro, no puedes. Y entonces en un mundo donde la tecnología es relevante para los niños, sí, pero más relevante es el replantearse para qué me sirven las cosas. Si yo como docente no puedo decir para qué me van a servir todos estos recursos, cómo puedo optimizarlos para potencializarme, ¿no? Claro. Y potencializar a mis alumnos, ¿cómo vamos a enseñarles a los alumnos a pensar así? Que es algo vital ante la inteligencia artificial, porque finalmente la inteligencia artificial es artificial, ¿no? Hay ciertas cosas que no tiene, que tiene el ser humano y que se complementa con el ser humano. Hay algo ahí al que de manera pedagógica llamamos el currículum oculto. Entonces, en el currículum oculto tú tienes prácticas que desarrollas como te enseñaron a ti. ¿Cómo te enseñaron a ti? Sí, o sea, claro. ¿qué hacía tu maestro, no? Escribían en el pizarrón, copiabas. Y bueno, hasta los mismos padres de familia. Subrayabas la lectura. ¿No? Sí, hasta los mismos padres de familia. Oye, ¿por qué no le estás enseñando bien a mi hijo, no? Sí, o ¿por qué no me das las largas listas de vocabulario que, bueno, eso a mí me puede poner? Ajá. ¿No? Las largas listas de vocabulario, sobre todo en inglés, para que se las aprenda de memoria. Y es como... Sí, y ahora, por ejemplo, esas prácticas... Ya no estás buscando eso. No, ya no. Esas prácticas, por ejemplo, las seguimos haciendo, ¿no? Porque incluso hasta pensamos que no estamos enseñando, ¿no? ¿Y qué debería de hacer? Por ejemplo, basando en tu pregunta, en este caso, dejar de ser fuentes de información. Seguimos, hay dos cosas muy importantes, que es la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Nosotros aún tenemos una sociedad de la información. La sociedad de la información es que consumimos cualquier tipo de información en la red porque tenemos acceso a ello. Nuestros alumnos, la mayor parte de la gente, pues es difícil que ahora ya no consuman todo lo que hay en la web. Entonces, ya hay mucho. Mucho, exactamente. Pero realmente convertirse en una sociedad del conocimiento es hacer un análisis crítico. Saber consumir. Exactamente, qué estás consumiendo. Que sí, que no. ¿Cómo te acercas al conocimiento? ¿Cómo acercas tú a tu estudiante al conocimiento, ¿no? Y entonces hay escuelas o hay todavía instituciones que dicen, no, es que guarda tu celular, entonces no se permite celular, o tiene que ser escrito. Hay que enseñarles con tecnología. Claro. Hoy en día. Y es que es más fácil decir esto no que implementar procesos en donde llevemos a los estudiantes a ser reflexivos, a que los docentes lo aprendan a hacer, es mucho más complicado. Entonces, ¿qué es lo sencillo?
no lo uses. Exacto. Cuando, pero es lo grave. El criterio de un ser humano es un proceso mucho más complejo que dar una monografía. Así, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de la educación? Seguimos mucho metidos, como ya lo dijiste, ¿no? En consumir información y entonces en contenido. Y eso es la vista de muchos de los docentes, de coordinadores que están buscando el contenido en las plataformas, ¿no? Cuando en realidad lo que tienen que hacer es cómo utilizas esto y si no es completo, ¿dónde buscarías más? Claro. ¿Y cómo lo vas a complementar? Y esa es la parte interesante del desarrollo de un pensamiento crítico. Exactamente. Y ahí viene algo muy importante que tú comentas. Seguimos enseñando todavía basado en contenidos. También. Entonces, también, por ejemplo, hay varias cosas que nos limitan, por ejemplo, como docentes. Si tú no conoces el término aprendizaje basado en competencias, donde tus alumnos deben de desarrollar esas habilidades, en donde, ¿cómo acercas al estudiante al conocimiento? ¿En qué te conviertes tú? Tú te debes de convertir en andamiaje del conocimiento. Debes de dejar de ser docente. Por eso, esta parte de la tecnología es antropológica. Los maestros deben de hacer prácticas de una escuela tradicionalista. ¿Cuál era? El de dar información. Seguir implementando una educación bancaria, ¿no? En donde te doy conocimiento, pero no lo procesas, no lo trabajas, no lo consumes de manera adecuada. Entonces, el maestro debe de crear estrategias, ¿sí?, basadas en cómo usa la tecnología. Y bueno, algo fantástico, ¿no? La semana antepasada estaba dando una ponencia a los maestros de Perú sobre la calidad de la educación. Y les decía, a ver, ahora tienes es una gran herramienta, ¿cómo la vas a usar? ¿Cómo vas a medir la calidad de la educación? Entonces, una de las grandes ventajas que tiene la inteligencia es ese manejo impresionante de la información para darte datos duros. ¿Cómo están tus alumnos? Eso ya lo sabemos. Ahora, dame una estrategia o créame varias estrategias que tú como profesional de la educación puedes elegir, porque la de inteligencia artificial es generativa. Entonces, genera, en este caso, no te busca, porque eso ya lo tenemos en la web, ya tenemos una gran cantidad de información. Ahora la inteligencia vino a producir. ¿Qué produces? Y a aprender. Exactamente. ¿No? Para que esa producción vaya mejorando. Sí, y tú tienes ese poder ahora con la inteligencia. Por ejemplo, yo les decía, vamos a construir un robot, vamos a construir nuestra propia inteligencia. Dile cómo actuar, dime qué hacer, dime qué te gustaría que te diera y que se basara en qué, ¿no? Entonces construimos un chat en donde el objetivo era medir la calidad de la educación y que nos diera estrategias para poder mejorar la calidad de educación y que además nos ayudara en cómo nuestros alumnos usaran la inteligencia. Porque ahora, por ejemplo, la inteligencia, al ser generativa, pues ya no existe, por ejemplo, esta cuestión de visualizar el plagio, ¿no? Utilizar estas herramientas. Ahora, ¿cómo es que tú pides una actividad a tu alumno sin que te des cuenta que la copió o que la produjo, ¿no? Claro. Entonces, que al final, ojo, lo que buscamos no es determinar si copió o no, sino si entendió. Porque a veces si comparó, copiando, si contrastó. ¿sabes? Sí, no estoy diciendo que anden por ahí copiando. Pero, o sea, el alumno encontrará el recurso para comprender. Lo que uno quiere es que comprenda. ¿Qué pasa si no pasa nada? ¿A qué te refieres? Si las instituciones no hacen ningún cambio, siguen haciendo si no hay facilitador, si no incorporamos, si no hay aseguramiento de calidad. ¿Qué pasa? Fíjate que fue la misma pregunta, ¿no? que teníamos la semana pasada. A ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la educación? Hay dos escenarios muy importantes. El primero de ellos es un escenario en donde la educación realmente puedes utilizarla, puede facilitarte muchas. Yo les decía, tienes un gran asistente, ya no trabajes más, olvídate de las planeaciones, olvídate de hacer esto, olvídate de hacer otro, incluso olvídate de calificar. Fíjate, lo que puedes meter es esa gran cantidad de exámenes, esa gran cantidad de actividades y decirle, a ver, analiza y dime
dame la media, la máxima, y cómo pueden mis alumnos mejorar. ¿Cuáles son esas habilidades, competencias en donde están mal? Y dime el punto crítico. Y si así se convierte en facilitador. Claro. Es como puede convertirse en facilitador. Sí. Si el docente sigue haciendo sus planeaciones, si el docente sigue dando todos los contenidos, si tiene que saber todos los contenidos, si sigue calificando, si sigue pasando un Excel, pues nunca le va a dar el tiempo de lo que dijiste de calidad. Fíjate, que eso era lo importante. Y ahora, por ejemplo, está conectado a Google Drive. Es con la nueva generación que tenemos ahora de cuarto, ay, se me fue su nombre, de esta nueva actualización del ChatGPT 4, ¿no? Exactamente. Y eso está abierto para todos. Entonces tú, por ejemplo, hay una película que se llama Ella, donde se platica mucho con una chica, bueno, así más o menos. Tú puedes platicar, por ejemplo, decir, oye, a ver, dame estos datos, dame aquellos, analiza esto. Y lo interesante es que se conecta, por ejemplo, hay varios chats que se conectan a varios recursos digitales, como por ejemplo análisis de datos, Excel, PowerPoint. Entonces ahora le puedes decir, analízame estos datos, ponme una tabla, ponme gráficas y dime qué puedo hacer con esto, ¿no? O sea, tú la vas a entrenar. Exactamente. Y ese entrenamiento lo hace un ser humano. Y ese entrenamiento lo hace a través de análisis, comparación, contraste. Pero si no hay un criterio, pero si no lo enseñas. Mira, a las redes sociales de alguna manera las entrenamos. Es como una versión dependiendo de lo que beta, ya sabes, de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que al carecer del criterio de cómo, o sea, es realmente de suma importancia para la humanidad. No solo para el país, para todo, que se desarrolle ese criterio. Porque si hoy vemos qué ha pasado con las redes sociales, esta polarización, ¿no? La influencia de cierto tipo de contenidos en los jóvenes, es decir, quien está casi dominando o determinando es pues la red social, el algoritmo, ¿no? Todo lo que fue aprendiendo de los contenidos a los que le seguiste picando y te dieron más y demás. No es la juventud la que lo está haciendo. Y miren el impacto que ha tenido a nivel social, de salud emocional en los jóvenes, político, económico. Ahora potencializa eso con la inteligencia artificial. Yo creo que no existe nada más importante hoy que la construcción del criterio en los jóvenes. Nada más importante. Después del criterio, habilidades tal vez especializadas y ya después el conocimiento en general. Pero en realidad el criterio está al centro de todo. Pero tenemos que empezar por el criterio de los adultos que están a cargo de esa educación, de todos los adultos que están involucrados, incluidos, no solamente los que están en las escuelas, no solamente docentes, coordinadores, directores, dueños de escuelas, los padres de familia también jugamos un rol sumamente importante. ¿Cómo? Con capacitaciones. Pero fíjate, si el papá no está capacitado, ¿quién le va a enseñar? Entonces la educación tiene una gran responsabilidad. En datos del INEGI, por ejemplo, en el 2022 teníamos un 75% de conectividad. Y accesibilidad. Entonces, la conectividad es una cuestión de tú te conectas a la banda ancha, etcétera. La accesibilidad es con qué dispositivo te conectas. Pero, por ejemplo, ya en el 2023 estamos hablando de un 77%, un gran avance de conectividad. ¿Y saben cuánto, desde qué edad existe esa conectividad? Sí, desde 6 años. Sí, desde los 6 años. No, los niños pueden estar antes, pero hay sobre muchos papás todo madres que no trabajan y tienen a los niños conectados sin supervisión o guía. Exactamente. Que eso es lo importante, ¿no? Cuando estamos hablando de un recurso como es la tecnología, como es la inteligencia artificial, lo más importante es que te conviertes en ese facilitador, esa guía. Exactamente. Para precisamente poder saber que sí, que no, cómo, para qué, por qué, contestarte todas esas preguntas. Si nada más les damos el dispositivo,
no sirve de nada. Tampoco se trata de que no. los maestros estén sentados en su escritorio y los niños con sus tabletas, Sí. ¿verdad? Hubo, Es un recurso. claro. Es un recurso. Pero como fíjate, muchos ha otros. habido Como traer una planta para explicarles algo de la planta. No. Ha habido propuestas, por ejemplo, una propuesta es la inclusión de las tablets a partir de quinto año de primaria. Se dieron varias tablets, pero aquí hay algo muy importante, o sea, existe la adopción. Yo siempre hablo de la adopción, siempre hay que empezar de lo menor a lo mayor. ¿Y qué tienes? Por ejemplo, se hizo un estudio realmente de estas habilidades, yo hablo también mucho de estas habilidades que tienen los maestros, y realmente nos quedamos preocupados, por ejemplo, sobre todo las habilidades que tienen los maestros. Es algo fundamental. Si no hay habilidades digitales, difícilmente van a poder usar la tecnología en la educación o poderla inculcar. Ese proyecto no funcionó. Realmente ese proyecto tiene más de 10 años, ¿no? ¿Para qué le das una tablet a veces si tu escuela tampoco tiene luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayor parte de la conectividad, la accesibilidad, que ese es 21, 22%, pues no existían las medidas, ¿no? No tenías baños, pero sí hay tablets, ¿no? No tenías luz, pero tienes tablets. Entonces, ¿qué usaban? Y aparte no tenían capacitación los maestros. Entonces, ¿cómo las usaban? Pues para jugar o para otra cosa menos para la educación. Y se olvidó ese proyecto. Fue muy interesante, es cierto, nosotros hemos estado en proyectos donde se trata de una transformación tecnológica y hemos notado en la mayoría en los que no procede. Se tiene que reperfilar. Se tiene que reperfilar. Muchas veces pueden tener las instalaciones perfectamente bien, contar con toda la accesibilidad y el capital, el mejor escenario. Pero si el docente no lo quiere hacer, no sale. O no tiene esas habilidades. Efectivamente. Sí, entonces, ¿y dónde me di cuenta? Por ejemplo, en la pandemia, en donde tuvimos que hacer muchas implementaciones a la semana. Entonces, nos tocaba capacitar. Gente en Zoom, sí, ¿no? Y capacitábamos a maestros y decían maestros, oye, ¿cómo quieres que yo haga esto en una semana cuando yo llevo 20 años haciendo lo mismo? Entonces, eso nos habla en una semana. Y eso nos habla también de una brecha digital muy amplia. O sea, nunca le hicimos caso a la inclusión de las tecnologías, ¿no? Porque además la tecnología no es algo nuevo, pero va más allá, lleva mucho tiempo. Creo que es la habilidad de aprender, reaprender y desaprender. El desaprender. Y si no te sabes, que lo decíamos en uno de los programas que tuvimos ya, si no te sabes estudiante de la vida, en lugar del sábelo todo, y aquí es a mi manera, sino, aunque sabes mucho, ¿no? Y está uno para mostrarle y ser guía, pues también como padres de familia no tienes todas las respuestas, ¿no? Salimos sabiendo que vamos aprendiendo, vamos guiando en base a nuestra experiencia y demás. Los docentes se tienen que saber, alumnos también. Y la habilidad es, si no sabes aprender, desaprender y reaprender, por supuesto, olvídate de la tecnología. Es parte del aprendizaje, es parte de los procesos cognitivos que tenemos que vivir como seres humanos. Bien lo dijiste, Tere. Mira, hay algo muy importante ahí, ya lo dice Díaz Barriga, ¿no? Eminencia del currículum, que habla, a ver, si otras profesiones se preparan ¿por qué los maestros? ¿Y por qué un maestro se resiste a la preparación? Y un maestro, perdón, hay maestros que dicen, bueno, te tienes que capacitar para poder tener un salario mejor. Una promoción. Y las otras profesiones no es así. Las otras profesiones se preparan sin que como les digan. Como el médico no sobrevive sin una preparación continua, que aparte está cambiando tanto, ¿no? Porque trabaja con seres humanos. Pero nosotros también, los que nos dedicamos a la educación, también trabajamos con seres humanos. Con el mismo impacto. ¿Por qué no capacitarnos y por qué no desaprender lo que ya venimos aprendiendo? Y algo muy importante, vuelvo a la parte de la tecnología es antropológica. O sea, tú no puedes seguir enseñando como enseñaban hace 20 años. Porque ya no se necesita eso. No, ni hace 10. Y algo muy importante, y les va a impactar, ya no pueden seguir enseñando como veníamos enseñando hace un año. ¿No? Desde que apareció OpenAI, nuestro proceso educativo debe de estar completamente dirigido
a la transformación de tal manera que tú tengas que crear ambientes en donde el alumno se desarrolle y demuestre lo que realmente sabe hacer con lo que ya aprendió. Tienes que ir al siguiente. Pero mira qué importante lo que acabas de decir. Sí, ¿no? Acabas de decir, ya no podemos enseñar como hace un año. Ve el tiempo. Lo que yo he observado siempre en los colegios, inclusive en los padres de familia, en su elección, en todo el entorno alrededor de la educación, es una lentitud todo tiempo. O sea, importante. Vamos Es a así considerarlo para el año 26, lo vamos 27. a analizar, ya sabes. En el 2030 empezaremos En a 2030 incorporar, y tú no. Vamos a automatizar todo. La rapidez del mundo y de muchas industrias no te lo permite ya. No es lo que es como pasó en pandemia. O sea, nosotros veníamos diciéndoles un discurso cuando íbamos a capacitar a los docentes. Incluye la tecnología, porque era tecnología que ya venía usándose, pero no la usaban. Y de repente pandemia nos dice, pues la usas o mueres en el camino. Literal, morías. O sea, cerraron muchísimos colegios. Mercado, ¿no? Y entonces te forzaste. Y ahorita otra vez es como, ay, pero ya regresamos a lo mismo. No es cierto, no regresaste al mismo mundo y el mundo está cambiando a pasos agigantados. Son cambios exponenciales. Que generan también mucho estrés, tanto en los jóvenes y en los niños. Sí. Y para eso también necesitas esas habilidades, para manejar un cambio. Y entonces hay un gran miedo, precisamente porque dicen, y la inteligencia me va a sustituir, que viene resolviendo la pregunta que hacías, ¿no? Y te dice hay dos escenarios. El primero es el más óptimo, y el más, el que no es más óptimo es no te va a sustituir, pero sí te va a superar. Hay cosas que todavía no puede hacer la tecnología, en este caso como es esta cuestión del criterio. Tenemos que la tecnología tenga un criterio. La empatía. La empatía, por ejemplo, eso no lo puede hacer. Sin embargo, puede aprender, pero puede aprender. Hay cosas que puede aprender. Nunca va a ser humano, ya sabes. No. Pero sí hay mucho. Realmente sí se va a optimizar. Pero sí ya te puede analizar todos esos datos que tú no puedes analizar y a ti. Claro. Te va a decir exactamente qué necesitas como maestra, con todo. Sí. Que puede ser un gran amigo o tu peor enemigo. Bueno, pues ahora, por ejemplo, dentro del mercado de la educación, quien no tenga estas habilidades va a ser sustituido por alguien que las tenga. Claro, entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque se vuelven más productivos. Entonces, ¿qué hace el área de marketing? Ya no contrato a una empresa de marketing, sino contrato a alguien que tenga esa habilidad, que tenga conocimientos de marketing, pero que sepa usar la inteligencia, porque una sola persona puede ser la de 5. Totalmente. Así, definitivamente. Pues justo lo que decíamos, ¿no? Que usamos Opus Clip, ¿no? Y aquí le estoy haciendo anuncio, pero estamos usando inteligencia artificial para todos estos clips. Muchas de las ediciones que hacen las ediciones, ¿no? Las hace la inteligencia artificial. Sí, y hay muchas herramientas. Sí. Tú la conectas conectas con varias, el chat lo conectas con varias inteligencias y de verdad la edición del video, la voz, hacer estas entradas, escribir las imágenes, o sea, ya no necesitas un especialista. Ya no necesitas un especialista en diseño. No, ahora necesitas quien sepa la inteligencia. Ojo, pero que sea especialista en eso. Especialista en la inteligencia y que tenga conocimientos del área. Edición. Exactamente, porque es una realidad, tampoco se lo puedes dejar todo a la Pero ya no necesitas un equipo. No. ¿Qué debería de buscar un padre de familia que, digamos, tal vez no siente? Dice, bueno, el colegio va muy lento, ¿no? En ciertas aptitudes, habilidades. ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué áreas son en las que tengo que tomar clases extracurriculares o enfocarme, guiar, no sé, ¿qué le debo de enseñar a mi hijo para nuevo mundo? Yo creo que sí, por ejemplo, la parte de programación es un área que se recomienda mucho, por ejemplo, para niños, la parte de programación, la inteligencia emocional, por ejemplo, porque esta parte también de cómo es que las redes sociales y esta cuestión de tenemos niños cristal y es una cuestión de las emociones. ¿Por qué? Porque las redes sociales te exponen muchas cosas, ¿no? Te señalan muchas cosas. Te señalan y te ponen objetivos
de tengo que ser así, Claro. tengo que llegar a hacer esto. Y entonces te crea una ansiedad que los niños y los jóvenes no saben manejar. Claro. Y la frustración. Porque si a un adulto le la pasa... tolerancia a la frustración, ¿cómo ha ido disminuyendo en realidad? O sea, mucha tecnología, pero en realidad nuestras habilidades blandas van a la baja. Sí. Claro, y precisamente esta, la cuestión de la inteligencia emocional, pues se debe de reforzar hoy en día en nuestras escuelas, ¿no? El uso de la tecnología, talleres extracurriculares, sobre todo de la programación, para entender cómo es que funcionan nuestros algoritmos, saber cómo usarla en este caso es y formar criterio, porque ya que yo sé que tomo tu información y esto es lo que hago con esa información, naturalmente ya tengo un pedazo de criterio, ¿no? Así es, sí, así es, definitivamente. Y no tenerle miedo a la inteligencia, ¿no? Creo que una de las cosas que debemos hacer es sí prepararnos, desaprender, o sea, desaprender lo que ya sabemos y sin miedo, ¿no? Hacer comunidades de maestros, por ejemplo, las comunidades de maestros son muy importantes, de decir, oye, yo usé esta tecnología, ¿cómo te fue? Claro. O la puedes usar, por ejemplo, para tu clase, por ejemplo, ¿no? Hacer estamos en pañales, sí, porque estamos viendo cómo usarla, pero no debemos de no cometer el mismo error de hace muchos años. De no incluirla, no usarla en tu práctica. No reaccionar, ¿no? A lo que está sucediendo en el mundo. Y las instituciones, ¿no? Cambiar sus planes y programas de estudio, ser más conscientes en el uso, la capacitación de sus docentes, también cómo es que la están usando, cómo estas prácticas con los alumnos esta planeación, cómo la están haciendo. Eso es sumamente importante, ¿no? Porque decir, bueno, se lo dejo todo a los docentes, no. Tiene que ser un acompañamiento de todo el mundo, todos los que son parte de este aprendizaje del pequeño. Claro. Por eso no se puede ni separar los padres ni los directores, ni todo dejárselo al docente. Al contrario, tenemos que apoyar al docente en cómo alcanzar estos objetivos, ¿no? ¿Cómo hacerlo más productivo? Más productivo, sí, ¿no? Simplificarles. Yo siempre lo que les digo es, te va a simplificar unas áreas para poder tener tiempo y concentrarte en otras. Claro. Y entonces tú no vas a tener que calificar, ni vas a tener que hacer el análisis de datos. Tú nada más lo vas a programar. Te va a llegar una gráfica y vas a entender dónde están. Y ahora sí, adapta lo que estás haciendo y ponlo en el ChatGPT o el OpenAI en donde tú lo uses y ese te va a dar una planeación más personalizada. Exactamente. Pero es nada más, ¿no? Simplificar, reorganizar tu gestión académica y demás. Tú puedes ponerla puedes subir una gran cantidad, porque no tiene límites, puedes subir una gran cantidad de trabajos, de tareas y darle retroalimentación, algo que no nos damos abasto, ¿no? Por ejemplo, las instituciones pueden utilizar también herramientas de centralización, plataformas educativas en donde centralicen todas estos trabajos y que hagan un aprendizaje adaptativo, ¿no? Y que los maestros aprendan a programar. ¿Qué pasa si el alumno saca 50% de calificación? ¿Qué automatización va a disparar? ¿Sí? ¿O qué pasa si saca un 60, un 70, un 100% y haces automatizaciones que dispara una cuestión ahí de datos o de retroalimentaciones para el alumno, ¿no? Por ejemplo, saca 50, ¿cómo puedes mejorar? Te doy otra actividad, te doy un recurso, mando un mensaje a tu padre, mando un mensaje al maestro, y entonces ya no llegas a un rezago educativo. Haces, ¿qué es lo que hace la tecnología también? Puedes predecir mucho antes, por ejemplo, el rezago. O este alumno no está entrando, no está entregando sus tareas, no está desarrollando de manera efectiva, manda mensajes al padre de familia, dale más actividades y dime cómo puedo mejorar o hacer una estrategia donde el alumno realmente pueda potencializar su aprendizaje. Digo, yo no hubiera reprobado química. Claro, no, totalmente. Química, física. Ahora, si repruebas es porque nadie vio, ¿no? O sea, nadie te siguió, nadie te acompañó, pero yo lo he visto muy en muchos salones, como
el tener una combinación correcta de este recurso tecnológico con un acompañamiento, Sí. te lleva a que los jóvenes alcancen sus objetivos de una manera más eficiente que cuando quieres darles tú todo. Porque aquí es como, tú ya bien lo dijiste. Y en una manera, mira, tan tradicional. Yo lo veo y como pandemia, ¿no? Y Zoom. Como pandemia y Zoom es exactamente, o sí. Google Meet o lo que sea que hayan utilizado. Teams, ¿no? Teams, pasos. ¿Qué pasó? Trataron los docentes de pasar una clase como la darían físicamente a darla por alguna de estas tecnologías, sin entender que el formato de entrega requería de un ajuste también de cómo es que ibas a enseñar. Por eso hasta ponían su pizarrón. Sí. Y era como puedes usar Jamboard para que sea un pizarrón, ¿no? Pero pasa lo mismo con los alumnos. Los alumnos son todas estas tecnologías, ya piensan diferente, están conectados todo el día, van de aquí a allá, y que extracurriculares, ven el celular y esto, luego se meten en alguna aplicación, tutoriales para Roblox, cosas. No sé. Y el maestro quiere encajar ahí, ¿no? Pero fíjate, algo que acabas de decir, fíjate que en la pandemia también se visualizó que muchos alumnos, sí, y vuelvo a esa parte, la tecnología no fue hecha para la educación, ni para ninguna área, definitivamente, ¿no? Que la fuimos adoptando, esa es una cuestión muy diferente. Adoptando y adaptando. Y muchos alumnos, muchos estudiantes, por ejemplo, de carreras, de preparatoria, los de educación básica decían, bueno, pues ni modo, ¿no? Porque, o sea, me tocó y tu ya, papá y tu papá y te sentabas al lado del papá. Pero había maestros que hacían lo mismo. Se sentaban al hijo y ayúdame, ¿no? Y muévele aquí y ahora voy a dar mi clase y el hijo ahí, espérame, papá. O sea, de verdad. Pero había alumnos que decían, yo mejor me doy de baja. O regreso cuando venga la pandemia, porque tampoco tenían habilidades para usar la tecnología en la educación. Entonces, ¿por qué? Por este currículum oculto. ¿Cómo han sido enseñados? Pues les dan información, están acostumbrados a ser alumnos, no están acostumbrados a ser estudiante. Un estudiante analiza, hace lo que dice es que busca información, la asimila. Sin embargo, están acostumbrados a ser alumnos, a que te doy todo, ¿sí? Y es una forma de aprender. Entonces ahora cambiaron ellos también, o decir, ahora no, ahora va a ser diferente. Y entonces hubo un choque tremendo, porque entonces la metodología no es darles todo, es, a ver, construimos espacios en donde tú puedes analizar la información y construyes algo. Tener objetivos o problemas a resolver. Un cambio de paradigma. Investigación, ¿no? A ver, ve a este sitio, investiga, construye, haz y demuestra lo que ya aprendiste. Quitarle un poquito ese control que el docente siempre ha tenido en cuestión de su instrucción, en que él decide, él lo maneja, ¿no? O sigue una currícula, y es darles la oportunidad de investigar, experimentar, hacer, y que se equivoque. Sí. Mil veces. Que aprenda mil veces. Hasta que llegue al objetivo. Hasta que llegue al objetivo. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, ¿cómo y qué herramienta? Porque eso lo haces también, lo puedes hacer en el aula de aprendizaje. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama aula invertida, ¿no? Que la aula invertida es, tú vienes con toda la información, o sea, todo ese conocimiento, pero vienes a clases y vienes a demostrar lo que aprendiste con ese conocimiento, y el maestro construye una actividad en el cual te pone a prueba para construir y que tú puedas demostrar lo que ya aprendiste, pero ya con una información aprendida, ¿no? Claro. O sea, ya te sabes el concepto, ya te sabes, y entonces reduces gran cantidad de tiempo, porque vienes a aula a demostrar o a resolver una cuestión que ya aprendiste con información, y ahora vienes a realmente a demostrar a cómo resolver una problemática basada en la información que ya aprendiste. Claro, y entonces reduces tiempo, ¿no? Claro. ¿Y qué usas? Puedes usar tecnología. No, y la verdad es que si pensáramos en el aula como en un videojuego, ¿no? Y dijeras, bueno, una vez que llego a ese objetivo,
pues paso al otro nivel y hay otro desafío, al otro objetivo. Y eso se llama gamificación, y lo puedes implementar también. Aunque no haya gamificación, ya sabes. Aunque pero lo que quiero decir es, claro, puedes incluir la tecnología, pero aunque no haya gamificación, el tener continuidad en tus desafíos es algo que sí motiva, ya sabes, el avanzar, ¿no? Hacia algún lado. Muchas veces en un salón de clases no vas a ningún lado. No. ¿Ya sabes? Sí, solo estás ¿Hacia copiando. dónde estoy dirigiéndome? ¿Cuál es el objetivo? Y cuando lo cumplo, ¿qué pasa? Nada, te doy, ya sabes, un aplauso si te va bien, ¿no? O una calificación y pues en tu casa te dirán, hiciste muy bien. En realidad no es algo que, no es un que te fomente, incentivo te real, incentive a querer pero para saber nadie. más. Todos Claro, nos quejábamos en la investigar pandemia más. de la juntitis, ¿no? Que decías, Sí. uy, juntas y juntas y juntas, y de alguna manera es eso, ¿no? Es como estar en una junta eterna, Durante los pobres niños, 6 horas. 6 horas, que no acaban nunca con estas personas hablando, y no, De pero temas no te que llevan no me nada. interesan, No que llevan no me nada. motivan. No llevan nada. Exactamente. No, ya realmente te llevan nada. Sí. Bueno, Patricia, la verdad es que nos falta tiempo Sí, para sí, seguir sí. platicando Es de muy todo amplio. esto. Es muy amplio. Sí, muy amplio. Pero pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado. Sí, aprendimos mucho. Aprendimos también. mucho y no sé si quieras concluir con algo. Sí, yo creo que la tecnología ha venido a ser parte de nuestras vidas y también nos da gran oportunidad para que tengamos una educación democrática. Da acceso también, por ejemplo, pensar en aquellas personas que no pueden asistir a un aula de clases, aquellas personas que son cuidadoras de otras, aquellas personas que, por ejemplo, bueno, ya se casaron, ahora tienen una gran oportunidad, ¿no? Existe la educación en línea en este caso, ¿no? Entonces, personas de la tercera edad. las personas de la tercera que edad pueden seguir sí, estudiando y aprendiendo. y aportando, o niños con alguna discapacidad y que las escuelas no tienen estas posibilidades de tener, por ejemplo, espacios para esta inclusión, ¿no? Entonces es una gran oportunidad el acceso a la información, al conocimiento, el aprender incluso un idioma de manera particular, ampliar tu conocimiento en tu carrera. La tecnología nos da esas oportunidades, ¿no? La tecnología por sí sola ya es en este caso disruptiva, nos da, por ejemplo, también si no tienes un dispositivo, un acceso, bueno, te limita. Sin embargo, hay una gran cantidad de un porcentaje que hay accesibilidad y conectividad, entonces aprovechémosla. En este caso, demos oportunidad también de desaprender lo que ya aprendimos y que también, por ejemplo, este uso ético y eficiente y sobre todo hacerlo en nuestras aulas de clases. Nos hace falta, está la ley Olimpia precisamente porque no pudimos o no sabemos cómo usarla. Y entonces, como docentes, tenemos esa gran responsabilidad también de hacer que nuestros alumnos la usen y piensen y que empiecen a usarla de una manera eficiente, ética y responsable, ¿no? Y que consumamos contenido que realmente sea de valor, ¿no? Y que podamos tener este análisis crítico también de lo que estamos y de lo que nuestros alumnos hacen. Y eso lo tenemos que hacer desde el aula de clases. No dejarlos así y pues a usarla sin miedo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, de qué Un placer. placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias.